¿Qué tal a todos y bienvenidos? En esta ocasión vamos a desarrollar la escena número 5 del Factory IO. Para eso pues voy a estar trabajando con TIA Portal. Si vemos aquí esta escena, bueno, es para el ensamble de dos cajas. Bueno, es el ensamble de dos elementos. Entonces voy a estar trabajando con TIA Portal, para eso me voy a ir a Drivers y con el Siemens S7 PLC Sim. Bueno, aquí ya vienen las entradas acomodadas de cierta manera. Podemos dejarlas así o podemos modificarlas. Para hacer modificación, pues simplemente quitamos. Lo que hago es arrastrarlas hacia un lado. Porque puede ser que no voy a utilizar todas las variables que vienen aquí. También, tanto en las salidas, puedo realizar esto. Entonces voy a acelerar un poco más esta parte del video en lo que reacomodo las entradas. Bueno, para que vean cómo se puede trabajar de diferentes maneras con el Factory IO. No necesariamente se debe de tener o se debe de utilizar el esquema como viene aquí, sino como tú te acomodes. Adelanto un poco el video para hacer esto. Bien, una vez que ya terminé de acomodar tanto las entradas como las salidas, voy a mostrar o otro tipo de configuraciones que se pueden desarrollar. Si vemos, aquí estamos utilizando solamente 2 bytes de entradas digitales y aquí estamos utilizando un byte y 4 bits más para salidas digitales. Esto los podemos ampliar yéndonos aquí a modificación. Nos dice cuántas entradas digitales estamos utilizando, 16. Digamos yo quiero utilizar 20, lo modifico ahí. O salidas estoy utilizando 12, pues puedo utilizar, no sé, 15. Aquí me dicen que van a comenzar a partir del byte número 0. Yo puedo hacer la modificación, no sé, que comiencen a partir del byte número 2. Vamos a ver. Aquí ya ampliaron el número de entradas y ya se amplió el número de salidas. Y como vemos, ya estamos utilizando estamos comenzando a partir del byte número 2, tanto en entradas como en salidas. Digo, esto es tan solo un ejemplo de cómo se puede utilizar el Factory IO y cómo podemos modificar. Bien, me voy a ir al TIA Portal ya con esa configuración que dejé ahí. Ya aquí en TIA Portal ya tengo agregado la función para poder hacer la comunicación con el Factory IO. Aún así voy a dejar el link de descarga para esta función. Y bueno, lo primero que hay que hacer es dar de alta todas las variables que se van a estar utilizando, tanto las entradas como las salidas. Esto lo vamos a ver pues en la parte de drivers, qué entradas vamos a utilizar de la i2.0 a la i3.0. Entonces puedo agregar, por decir aquí, la i2.0 hasta la i3.0 y paso a paso ir modificando los nombres que están aquí. Ya que agregué todas las entradas que se van a utilizar, voy a agregar ahora todas las salidas, que son todas las que tenemos del lado derecho.
Y por último, agregar el contador, que según el Factory IO es el QD30. Y es de tipo doble palabra. Ahí quedan todas las variables que se manejan en Factory IO. Lo que restaría sería agregar valores o variables que vaya a utilizar como marcas. Pero bueno, estas las puedo ir agregando según se desarrolle el programa o puedo dejar algunas ya definidas. Por decir, puedo agregar la memoria 1 que va a ser de tipo booleano y que comience a partir de la M4.0 y agregar 10 memorias de estas para un uso futuro. Ok, ahí ya agregamos 10 memorias. En caso de que vaya a utilizar más, pues podría agregar más. Estas van a ser en caso de que se requiera agregar una variable adicional. Las dejamos ahí para un uso futuro. Ahora sí, para la programación voy a agregar una nueva función. A esta función la puedo llamar escena 5. Ok, aquí se agregó en FBD. Voy a cambiar al tipo ladder. Entonces, lo primero que hay que establecer son los elementos de paro y arranque. Entonces vemos que tenemos dos botones, uno de color verde y uno de color rojo, el que es de arranque y el que es de stop. Con eso puedo establecer la primera secuencia que va a ser de arranque y paro. Puedo hacer un diagrama de arranque convencional, puedo utilizar uno de set y reset. ¿Qué es lo que yo prefiero utilizar? Función set y reset. Entonces, cuando yo reciba la señal de start, lo que se va a arrancar es, por decir, esta memoria 1, la puedo renombrar, va a ser la secuencia de inicio. Cuando se presione el botón de stop, recordemos que es un contacto normalmente cerrado, por eso lo agrego ahí como contacto cerrado, pues va a enviar la señal de reset. La señal de stop va a enviar la señal de reset a la variable inicio. Y aquí nada más para poder encender los LEDs de cada una de estas variables. Bueno, cuando la señal de inicio esté activada, va a encender la luz de start. Y en caso de que no esté asignada, asignamos una función de negación
A partir de aquí, bueno, ya viene toda la parte de programación. Le doy la señal de start. Deberían de arrancar estas dos bandas para yo poder ver las variables, pues activo esas dos opciones. Lo que me interesa que arranque son los conveyors, el de las bases y el de los leads y los emisores. Por decir aquí están forzados, lo primero que voy a hacer es quitar ese forzado. Me interesa que arranquen los conveyors y que se habiliten los emisores. Ahora, lo que yo voy a hacer para programar todo esto es usar un contador ascendente. Se puede hacer la programación de diferentes maneras. Yo lo voy a hacer con un contador. Y le puedo llamar secuencia proceso. Ahora, para que este contador trabaje, lo primero que requiero es que esté habilitada la señal de inicio. Y el primer conteo también lo va a mandar esta señal de inicio, pero solamente requiere un pulso. Entonces voy a agregar un contacto que solamente envíe el pulso positivo de la señal inicio. Quiere decir que cuando se active esta señal y leamos el flanco positivo, se envía un pulso al contador que haga el primer conteo. Y aquí lo voy a guardar esto en la memoria número 2. Ahora, ahí yo puedo utilizar una variable que voy a agregar a la salida de este contador. No sé, puede ser la mword 20. Y va a ser el conteo actual. Y puedo utilizar un comparador en la siguiente línea de programación, que si el conteo actual es igual a 1, que debería de ser esta condición, vamos a arrancar el conveyor leads conveyor. Vamos a copiar esta misma condición, pero ahora vamos a arrancar el segundo conveyor. Entonces, mientras esta condición se cumpla, mientras tengamos el primer pulso, que es el de inicio, arrancan los dos conveyor, el leads conveyor y el bases conveyor. Ahora lo siguiente es arrancar los emisores. Voy a agregar esta misma condición para arrancar los dos emisores. Que es leads emitter y bases emitter. Hasta este punto ya estarían trabajando los conveyors y los emisores. Aquí lo voy a poner arranque de conveyor y emitters. Entonces vamos al factory. Ya estaríamos arrancando el conveyor, ya estaríamos trabajando con los emisores. Y cuando eso suceda, los elementos deben de pasar a través de estos sensores. Este sensor de aquí es el lead
lead at place y base at place. Estos dos sensores se deben de activar cuando los elementos pasen por ahí. Pero de esos sensores me interesan dos situaciones. Tomar tanto el pulso positivo como el negativo. Cuando el elemento, veamos aquí uno de los elementos. Voy a forzar esto y voy a forzar el conveyor. Esto es lo que va a hacer esos elementos. Pasa y lo detecta el sensor y después de que cruza el sensor se pierde la señal de ese sensor. Lo repito nuevamente. Ahí detecta y se pierde. Entonces me interesan esos dos pulsos, tomar tanto el pulso positivo como el pulso negativo de estos dos sensores. Vamos a agregarlo en la siguiente línea. Van a ser 4 contactos, 2 para pulsos positivos y 2 para pulsos negativos. El primer sensor es el lead at place. La memoria que habíamos trabajado al final había sido la memoria número 2. Esta va a ser la memoria 3. Luego sigue base at place. Nuevamente lead at place, pero ahora el pulso negativo. Es lo que estamos haciendo aquí. Sería la memoria 5. La memoria 6. Y todas estas señales las vamos a setear con su respectiva variable. Entonces podría agregar otras 4 variables más. Que sería, por decir, sensor 1, pulso positivo. Tipo booleano. Y podemos asignársela a la marca 0.0. Luego sensor 2, pulso positivo a la marca 0.1. Sensor 1, pulso negativo. Y sensor 2, pulso negativo. Ahora se los vamos asignando a cada una de las bobinas de tipo Z. Bien, una vez que ya se haya cumplido esto, ahora sí regresamos a lo que es el contador. Aquí abro una derivación. Voy a tener lo siguiente. Cuando se reciba la señal negativa de los sensores, de los dos sensores, mando el siguiente pulso. Entonces, agrego 2 contactos. Sensor 1 negativo. Sensor 2 negativo. Y quiere decir cuando los dos sensores ya hayan detectado los elementos, este se cierra y que esos elementos lo hayan cruzado, pues mandamos el siguiente pulso al contador y ahora el contador ya va a valer 2.
Como va a valer 2, se va a detener el conveyor y se van a detener los emisores. Algo que me gusta hacer es que en caso de que no se detengan los emisores o que alcancen a producir una caja, bueno, vamos a evitarlo agregando un contacto normalmente cerrado de cuando estos sensores detecten por primera vez el elemento. Detectan ese primer elemento y ya no van a permitir que genere otro el emisor. Entonces ahí ya se cumplió eh, esta condición de arrancar los conveyors, detenerlos, arrancar los emisores, detenerlos y mandar un segundo pulso al contador. Entonces podemos decir que cuando ya este contador ahora valga 2, pues mandé a reset todas esas señales. Copio este comparador, lo copio, lo pego, pero ahora lo reemplazo por el número 2. Y agrego la señal de reset de todos estos elementos. Y bien, ahí ya mandé a reset todas estas señales. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Pues habilitar estos elementos. Me parece es este. No. Ok. Está en pausa. Va a ser este elemento el que va a permitir recorrer la caja hacia el lado izquierdo. Voy a habilitar estos dos elementos. Y eso los voy a habilitar enseguida de que cada uno de los elementos hayan sido detectados por los sensores. Entonces puedo utilizar igual una función set reset que en este caso es el clamp lead. Agrego otro. Clamp. Ok, hay un error con las letras. Esto lo puedo corregir aquí. Decía, este se va a habilitar con el pulso positivo del sensor 1. Y este otro se va a detectar con el pulso positivo, pero del sensor número 2. Lo que se estaría haciendo ahí es recorrer la caja hacia el lado izquierdo. Se recorre y el brazo debería de bajar aquí. Después el brazo regresa, se extiende y debería de bajar en la parte del lado derecho. El primer movimiento es en el eje Z. Entonces es el movimiento Z. Por lo tanto, cuando baje, vamos a enviar la señal de reset para el primer set reset. Ahí está. Y el segundo lo vamos a enviar cuando se extienda el brazo, que es con el movimiento X. Y nuestro contador pues está ahora en 2. Esto es para activación clamps. Y puedo ir cerrando esto. Vamos a copiar el comparador. Dijimos que ahora el contador va a ir en el número 2.
Primer pulso, segundo pulso. El contador va en 2. Queremos que cuando el contador vaya en 2, se active la señal del grab. El grab va a ser el que permite adherir los elementos que salgan aquí al brazo robótico. Entonces es lo primero que nos interesa habilitar. Por lo tanto, cuando el contador valga 2, vamos a habilitar el grab con una señal de set, porque ese se va a mantener durante toda la secuencia del brazo. Y al mismo tiempo vamos a habilitar el movimiento en Z para que baje el brazo. Entonces, lo que sucede en este instante, cuando hace el movimiento en Z, también se detecta o se debería de activar esta señal de que dice elemento detectado. Lo forzamos, aquí no se habilita porque no tenemos ningún elemento. Puedo forzar el emisor y el conveyor. Y ahora sí bajar. Aquí se habilitó este sensor, que es el que acaba de detectar un elemento. Entonces esa señal también me interesa. Cuando se reciba esa señal, tan solo el pulso positivo, que es lo que he estado manejando, veamos en cuál fue la última memoria que utilicé. 3, 4, la 6. Esta va a ser la memoria 7. Entonces, cuando se reciba la señal de ítem, que el ítem fue detectado, mando otro pulso. Entonces lo que habilitamos es el movimiento en X, pero este también me interesa mantener esa señal, porque todavía va a volver a bajar, entonces no queremos que se pierda esta señal. Entonces ahí ya lo que está haciendo es bajar el brazo, manda un pulso porque detectó el elemento, por lo tanto regresa y luego se extiende, porque ahora el contador vale 3. ¿Qué sigue? ¿Cuál sería el siguiente pulso a mandar? Lo que interesa es que vuelva a bajar ahora el brazo con el movimiento en Z. Por lo tanto, la condición va a ser que cuando esté ya activado esta señal del grab y aparte haya existido una señal de que hubo un movimiento en X, voy a tomar el pulso negativo de movimiento en X. Vean que es diferente, ¿eh? Aquí es una señal, esta es una entrada que voy a recibir, esta es una salida. Yo estoy activando el movimiento en X y con esta yo estoy recibiendo que hubo un movimiento en X. Esto va a ir a la memoria número 8. Esto se recibe aquí, veamos, aquí tenemos los dos. El movimiento en X, voy a cerrar todo esto. Aquí yo lo habilito y pasa de esta señal de estar activada a desactivada, siempre que se habilite.
Entonces, esto es lo que me interesa leer en el programa, cuando esta pasa de positivo a negativo. Por lo tanto, lo estoy leyendo en el pulso negativo. Cuando pasa de positivo a negativo, mando el siguiente pulso. Ahora el contador va a tener un valor de 4. ¿Qué voy a hacer con ese 4? Voy a volver a habilitar el movimiento en Z. Aquí es la condición cuando valga 4. Pero no me interesa volver a enviar la señal de set, porque me parece que en esta misma ocasión debo de enviar la señal de reset. Y si envío la señal de reset y de set al mismo tiempo, bueno, voy a tener ahí un error. Entonces recordemos que el brazo está desplazado. Por lo tanto, el movimiento en X está activado. Este move X debe de estar activado. Mientras move X esté activado, este contacto se abre y ya no volvemos a enviar la señal de grab. Solamente enviamos la señal para que el brazo baje. Y por lo tanto podemos agregar el siguiente pulso. Que tengamos cuando move X esté habilitado y ahora el movimiento Z pase de positivo a negativo, porque también tenemos esa señal en el movimiento Z, así como lo vimos en X, también hay uno en Z. Ahorita lo vemos en el Factory IO y este va a ser la memoria 9. Aquí está. Voy a forzar en Z y tenemos esta señal que pasa de activo a inactivo, que es la que me interesa porque es la que está mandando el siguiente pulso. Y el siguiente pulso le va a mandar el contador a un valor de 5. Con ese valor de 5, veamos qué es lo que tenemos. En esta situación lo que tenemos es esto. El brazo está extendido y la parte de abajo. Entonces lo que nos interesa ahora es que ya suelte el elemento que ha tomado, o sea que se desactive la señal de grab, que se desactive la señal de grab, que se mande un pulso para que regrese a su posición original y haga esto. Entonces, ahora que vale 5, lo que hago es enviar la señal de reset a grab y la señal de reset al movimiento en X. Entonces hasta ahí el brazo ya dejó la pieza y está regresando a su posición original. Ahí ya tuvo que haber ensamblado los dos elementos. Lo siguiente sería mandar otro pulso más, donde digamos que el movimiento X ya no está activado. Por lo tanto, este contacto debe de estar cerrado. Y tenemos la señal ahora del movimiento X, el pulso negativo, en la memoria número 10. Y como va a mandar un nuevo pulso, ahora el contador ya va a estar en 6. Ahora que está en 6, lo que nos interesa es que avance este conveyor, que este conveyor vuelva a trabajar. Aparte de eso, bueno, también interesa
que se levante este elemento, que es, este debe de levantarse y el conveyor avanzar. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, primero el conveyor. Solamente ese conveyor va a volver a arrancar. Cuando el contador tenga un valor de 6. Y el último dispositivo que vimos, que es el de el que se va a elevar, también tiene que ser cuando el contador valga 6. Cuando ese contador valga 6, solamente queremos enviar un pulso a una señal de set y reset. Sería la memoria 11. Y la variable es la de post race. Y se va a resetear o va a volver a regresar a su posición original una vez que se haya que el elemento ensamblado haya cruzado este sensor, que es el de part leaving. Cuando lo haya cruzado, quiere decir que cuando tome el pulso negativo del sensor que se llama part leaving y se va a la memoria 12. Ahora, utilizando esa misma señal, puedo agregar otro contador. Y counter, tal, bueno, no me permite ahí, counter factory IO. Que este conteo que lleve se va a ir a la MD. Recuerdo cuál es la QD30, se va a ir a esa variable. La QD30. En caso de que presione el botón de reset, pues que el contador vuelva a cero. Y aquí, a menos que le quiera agregar mucha más lógica, pues algo estaré haciendo con esta variable. Ahorita nada más me interesa ver el conteo de cajas que lleve. Asimismo, cuando reciba esa señal, me va a interesar activar dos temporizadores de pulso. TP1 y un TP2. El primero de 5 segundos y el siguiente de 7 segundos. ¿Para qué va a ser esto? Para el último pulso y para la señal de reset que va a ir al contador de nuestra secuencia.
por decir aquí, voy a recibir la señal del primer temporizador del TP1. Bueno, de hecho sería el pulso negativo. Cuando, cuando se desactive aquí, recuerden, nada más va a ser un pulso. Este va a detectar el último elemento ya ensamblado. Este comienza el conteo en automático porque es un timer de pulso. Van a pasar 5 segundos y manda la señal de reset. Que en este caso sería la memoria 13. Aquí pues le agrego cualquier número. Realmente no voy a hacer nada con la salida de ese contador. Y para que la secuencia comience en automático, voy a tomar el pulso negativo del segundo temporizador, del que dura 7 segundos. Una vez que se haya desactivado la salida de ese temporizador, va a mandar un pulso más a este contador. Recordemos, primero se va a desactivar este. Por lo tanto, manda la señal de reset, el contador se va a cero. Después, este envía la siguiente señal, que va a ser el primer pulso y el contador va a comenzar en 1 y debería de ser todo el proceso. Este pulso solamente fue el de inicio. Ahora voy a simular esto para validar que esté trabajando así. Primero es arrastrar la función al bloque principal. Y ahora sí, comienzo la simulación. Bien, aquí ya arranqué el CPU, y hice la descarga. Solamente seguiría aquí descargar en el factory. Bueno, hacer la conexión en el factory. Me voy a drivers, conectar. Espero aquí a que haga la conexión. Re- Recordando que me va a indicar aquí con la palomita. Bueno, ahí ya hizo la conexión. Le doy aquí en play para validar que trabaje el programa. Y bueno, como vemos, ahí ya trabajó. Hizo el ensamble.